88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo les va? Y en mi pago son alegres, y ustedes ¿cómo serán? Desde Iruya he venido solamente por cantar, cruzando ríos crecidos, casi me he hecho llevar. De arriba viene lloviendo, de abajo viene tronando. Mujeres de nuestra tierra, la tradición festejando. Y en la puerta de mi casa tengo una planta peral para subir y mirar la capital federal. Voy a callar mi cajita, me voy a mandar a mudar. Flor de Yuya, yo soy tuya, yo soy tuya. Flor de Molle, cantar se halle, cantar se halle. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia.
Alin Punchay, Alin Sucalintuta, hermanos, Turaykunas, Ñañaykunas, Querimbas. Hermanos, estamos arrancando una nueva edición de Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Esta edición del día miércoles 30 de noviembre. Ya estamos ahí en el último día de este mes, del penúltimo mes del año, acompañando nuevamente en el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy 88.7, saliendo por redes sociales y escuchando también por el streaming de aire. Volvemos a compartir este espacio informativo junto a los hermanos que hacen posible el día de hoy, Gustavo Ballesteros en la parte de musicalización y el hermano Fernando González acompañándome en la conducción. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, ¿cómo anda Gustavo? Acá comenzando justamente este último día de noviembre, último día de sesiones ordinarias en la legislatura. Último partido de la fase de grupos de ahí de Argentina en el Mundial. Un día después de un día de lluvia. Un hermoso día, sí. Una hermosa mañana con alta temperatura. Ya se empieza a sentir la precipitación que ha impactado automáticamente en lo que es hoy la humedad, ¿no? Sí, se siente. Ya se siente. Se siente hasta los huesos, dirían los más grandecitos, ¿no? Ya lo de 40 ya lo sentimos. Y obviamente hoy como decía, ¿no? Con noticias también ahí locales, nacionales, internacionales, y también hoy con ese anuncio tan esperado por parte de muchos de los empleados del Estado, digamos, con ese anuncio del bono de fin de año que será ahora, ahí calculamos, no sabemos si va a ser entre mitad de mañana, media mañana se va a hacer el anuncio de ese famoso bono, ¿no? Ya se sabe cuánto va a ser, ¿no? O al menos se está de alguna forma rumoreando que cuál va a ser el monto que se le va a pagar a los empleados públicos, en este caso como bono extraordinario de fin de año. Sí, bueno, ahí hay varios rumores, digamos, y hay obviamente en esos rumores ahí ya hay un malestar, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de los empleados, porque la verdad que no se equipara lo que es la realidad de la economía, la canasta básica, el impacto que produce, ¿no? Día a día, y obviamente golpea directamente en el bolsillo de los empleados, de los trabajadores. Podríamos decir que en este bono de fin de año sería el único parámetro en donde no se vea reflejada la inflación de todo un año. Y sí, es el único, sí, podríamos decir parámetro, podríamos hablar de diferentes contextos, digamos, pero sí. Bueno, en realidad es lo que menos se va a llegar o impactar en el bolsillo del jujeño, ¿sí? Así que bueno, ahí esperamos el anuncio oficial, esperemos que nos equivoquemos, esperemos que haya un buen gesto por parte del gobierno, claro, y que podamos pasar por lo menos unas fiestas más tranquilas. Así que bueno, arrancamos Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Temperatura, a ver, vamos a la temperatura porque la verdad que ya acá en los estudios está tranqui, se está sintiendo el solcito, ya se ve el solcito. Pero la temperatura tranqui, estamos ahí con 23 graditos, 23 sí. grados. Anuncian también el servicio meteorológico alerta amarilla, así que bueno, después del mediodía, mientras vemos el partido, aquellos que por ahí tienen precariedad en sus viviendas, a tener cuidado. Claro. Y bueno, vamos a estar ampliando esto, así que vamos un poco de música, Fer. Como no, ya volvemos.
Continuamos entonces con las informaciones, en este caso dentro del ámbito local, y vamos a empezar con una que sea pum para arriba, como quien dice, ¿no? Porque Eso. muchas veces estamos contándole a nuestros oyentes, a nuestros amigos, cosas que por ahí no son muy gratas, ¿no? Pero yo creo que más de uno se va a animar, tomando en cuenta que ya estamos muy cercanos a un fin de año y a un comienzo de año, y también a una práctica que ya se viene haciendo hace varios años, por así decirlo, ¿no? Y valga la redundancia, y tiene que ver con la chaya del mojón, que es multitudinaria a esta altura del partido, ¿no? Tremenda noticia lo que está dando usted, Fer, porque la verdad que es, como usted dice, para alegrar un poco la mañana, para aquellos que son seguidores de esta ceremonia, Sí. ¿sí? Para nosotros como pueblos y naciones indígenas es una ceremonia ancestral que, bueno, hoy se ha confluido, se ha inmerso con diferentes culturas, pero bueno, en sí es una buena noticia. Y bueno, y vamos a dar la noticia. A ver, Fer. Así es. Bueno, nuevamente un 1 de enero, inaugurando el año, y podríamos decir, si no sucede nada fuera de lo que uno tiene pensado, ¿no? Porque Claro. recibimos sorpresa también últimamente que a veces hace que se cambien los planes. Es nuevamente, digamos que tendremos acá en la quebrada de Humahuacá, Dígalo. digamos, la chaya del mojón. Bien ahí. Ay, sí. Nada más. Confirmaron entonces la realización de Chaya de Mojones este 1 de enero y será en Maimará, y estamos hablando de la agrupación Casachoc, sí, junto con su presidente Federico Gutiérrez, que confirmó nuevamente la Chaya de Mojones, que se realizará el 1 de enero en la localidad de Maimará, y esperan, escuchen, ¿no? Esperan, yo creo que se queda corto con esto, ¿no? Entre 70.000 y 80.000 personas, ¿sí? Y apuestan obviamente en esta oportunidad a grupos locales. Mira, entonces, sí, ya de por sí, digamos que una de las prácticas que justamente dentro de o después del periodo de restricciones por la pandemia, que ha sido también multitudinaria, fue Sí. justamente esta de la chaya, ¿no? Tomando en cuenta que ya se venía haciendo previamente justamente a la pandemia, que llevaba mucha gente, que eran demasiadas las familias incluso que esperaban a que llegue principio de año como para tomarse el colectivo o en su propia movilidad viajar hacia Maimará, como usted decía, y ahí, digamos, compartir estos eventos que se están haciendo, pero sumamente masivos, ¿no? Y justamente con el éxodo que hay después del 1 de enero, ¿sí? De festejar por ahí en familia. Algunos ya ni siquiera lo hacen, ¿no? Por ahí en familia arrancan tempranito, Claro. hacen el brindis y ya parten ahí al norte. Así que bueno, confirmadísimo esta noticia. Así que bueno, aquellos que esperaban o esperan con muchas ansias el Carnaval 2023, que ya estamos ahí a días Sí. nada más, está confirmado la Chaya de Mojones, así que bueno, ahí a preparar el bolso. Vamos a pasar a otra noticia también del contexto local, y estamos hablando de, comenzamos Sí. esta jornada con un hermoso sol, pero están dando un alerta amarillo por tormentas y justamente acá en la provincia. La misma rige para la tarde del día de hoy, ¿sí? Y tarde de el jueves, o sea mañana, alcanzando las localidades de Valles, Yungas y Quebradas. Así Sí. que, bueno, ahí a tener cuidado, ¿no? Totalmente, y algo que por un lado resulta grato porque veníamos justamente las semanas anteriores tomando en cuenta que había pasado muchísimo tiempo sin llover, y
de todas formas también sucedía que en otras regiones del Abya Yala, ¿no? Habían ya sido muy intensas, habían habido inundaciones y nosotros estábamos sufriendo la sequía y se decía incluso que ya recién para el año que viene iban a llegar las tormentas fuertes, pero al parecer se adelantaron y nuevamente estamos teniendo este periodo de mucha lluvia, ¿no? La semana pasada ya tuvimos una, ayer ya estuvo un poco más fuerte de lo que venían anteriormente y ahora hay que cuidarse. Bueno, en el día de ayer justamente algunos se sorprendieron porque, por ejemplo, la región de Alto Comedero, Palpalá y toda esa zona no llovió, digamos. Sí. Y lo que fue en el centro, ayer, por ejemplo, en la hora de la tarde, pasadas las 17 horas, un tormentón, le digo, pues yo estuve presente y la verdad que el centro de Jujuy también preocupa porque lo que son los desagües Sí. están totalmente colapsados, trancados y se siente porque Jujuy, las calles, por ejemplo, ayer eran un río y la tormentita, una tormenta como algunos hermanos dijeron, ya ahí preparando, la verdad que a algunos hizo preocupar lo que es la parte del cementerio de El Salvador, la Sí. parte del Cibi, y la verdad que también se puso bastante jodida, así que bueno, a tener cuidado. Dice, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, las mismas estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, a tener cuidado ahí lo que tienen vehículo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Se espera valores de precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados localmente. Así que una cantidad bastante importante, ¿no? Hablando también justamente de las lluvias que sucedieron en horas anteriores, sucedió que en la quebrada también fue muy fuerte y hasta llegaron a desmoronarse los cerros. sí, cuénteme de eso porque hemos visto algunos que venían desde el norte preocupados por Sí. esa situación, ¿no? Así es, justamente durante la tarde de ayer estaban trabajando, bueno, tarde-noche diríamos, para poder liberar el camino y evitar siniestros, así que también es la precaución para poder maniobrar dentro de lo que es la ruta número 9, en este caso ruta nacional. Y luego más de 3 meses en Jujuy, bueno, llovió con intensidad debido a la cantidad de agua que cayó con cortos periodos de tiempo, crecieron los ríos y se desmoronaron algunos cerros en la quebrada, lo que derivó en el ingreso de piedra y barro a las rutas. En ese marco, la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia informó a los conductores que deben transitar con extrema precaución en el tramo de Ruta Nacional número 9, a la altura de Corte Colorado, en el kilómetro 1718 aproximadamente, debido a que se produjo el desmoronamiento del cerro en el sector. Bien, el estado de transitabilidad, es con precaución a media calzada, indicaron desde el organismo a cargo de Alejandro Marenco y brindaron una serie de recomendaciones, ¿no? Circular con velocidad reducida, mantener la distancia apropiada de frenado, respetar la señalización de viales e indicaciones del personal policial de Cuerpo de Seguridad Vial y obviamente todos los requisitos antes de salir, ¿no? Fijarse el auto en condiciones, las luces, todas esas cuestiones. Así que bueno, aquellos que están migrando para el norte, a tener mucho cuidado porque en el día de hoy y en el día de mañana se esperan también precipitaciones fuertes, así que a tener mucho ojo. Sí, totalmente. Esperamos entonces que justamente sea leve en este caso y que se pueda maniobrar de la mejor forma posible dentro de lo que es la ruta nacional. Bien, continuamos con noticias locales y vamos a hablar de un conflicto que ya viene con una data hace 2 semanas, si mal no calculo. Sí. Estamos hablando de Caspalá, ¿sí? Después de haber tenido una instancia donde se han hecho públicas en redes sociales la represión y todo el contexto que hubo en aquel lugar. Después también una reunión, una asamblea, si se puede decir, en Casa de Gobierno, donde después salieron a desmentir el pueblo o las comunidades de Caspalá diciendo que no habían sido representados, sino que eran familiares del comisionado.
Y por último tenemos esta noticia que dice: el comisionado prepara la destitución de concejala que defiende a la comunidad y a la cancha. Tremendo, ¿no? Esto, a partir de un amplio operativo policial, el Consejo Deliberante trató a puertas cerradas el pedido de juicio político a Rosa Apaza. Mira, juicio político, ¿no? La acusan de haber movilizado al pueblo. El oficialismo se negó a tratar la desaparición de un trabajador municipal que está desde hace 11 días desaparecido, ¿no? Un trabajador de ahí de Caspalá. El conflicto en el mencionado pueblo tiene que ver, digamos que cada vez pierde su encanto con la violencia que el comisionado Natividad Apaza ejerce sobre la comunidad. A ver, se llega al pueblo de Caspalá, luego de 5 horas de viaje por la ruta provincial 73, guardaba tranquilidad y hoy por hoy están asustados por la cantidad de efectivos policiales que se encuentran en el pueblo y por los hechos de violencia que sacudió al pueblo, con 4 detenidos y heridos con gases lacrimógenos. Bueno, hasta lo que era confirmado, digamos, había 4 detenidos y 14 heridos. Sí. Pero este comisionado Natividad Apaza justamente fue el que permitió, como autoridad máxima, si se puede decir, el ingreso de la fuerza de seguridad, y fue el que dio, digamos, el ok para lo que fue después el devenir de esa represión, que se viralizó en redes sociales. El pueblo pide a gritos, y no es, por eso sorprende esta noticia, que la escuela se construya, pero en otro espacio, porque el espacio donde están queriendo construir hoy en día la escuela es justamente un espacio que los lugareños han hecho con mucho esfuerzo, un espacio recreativo, un espacio verde, han trabajado mucho y dicen que es casi un 90% del trabajo del pueblo, con un 10% del acompañamiento de la comisión municipal. Sí. Más allá de eso, es un espacio de contención, de divertimento, y también uno se pregunta el por qué sucede que esté tan férrea, digamos, la posición del oficialismo, del gobierno en este caso, tratando de que sea en ese lugar, teniendo tanto espacio libre, digamos, en otros lugares, ¿no? Que sean cercanos incluso, pero que no sea justamente el mismo espacio que defienden los vecinos. Pues es que hablando con algunos hermanos de allá del lugar nos decían, ¿no? Así, crudamente, el lugar de la cancha es un lugar estratégico, es un lugar hermoso que han sabido cuidar. Sabemos que un espacio recreativo lleva tiempo, hay que mantenerlo. Y claro, esto la gente del gobierno junto a Apaza como organizador han buscado este espacio, han visto que el terreno está en aptas condiciones, que ya está obviamente con lo que ha sido el trabajo de los vecinos, y han instalado de un obrador. Ahora dice, el comisionado Natividad Apaza, que responde obviamente al oficialismo de Morales, convocó en el mediodía del martes, ¿sí?, a una sesión para destituir a la concejala Rosa Apaza, opositora de la gestión, y la que está acompañando al pueblo para defender esa cancha. Así que bueno, en ese contexto, ojalá que se resuelva lo más antes posible, pero bueno, con antecedentes que hubo acá en Campo Verde, lo que fue también en Cuyaya, sabemos que por ahí Morales dijo, ¿no?, en esta reunión, que no hay vuelta atrás. La construcción se hace sí o sí y se va a hacer en el espacio verde. Sí, y ahí empezás a encontrar todas estas muestras de autoritarismo. En el caso de la sesión de ayer se hizo a puertas cerradas, y en la cual dieron lectura a una nota firmada por los vocales, justamente Natividad Apaza, Adelina Coronel y Pedro Balcarce, y vecinos de Caspalá, empleados municipales, familiares, que relatan que Rosa Apaza estuvo participando activamente el viernes 18 pasado. El salón de sesiones estaba custodiado por efectivos policiales. Y acá se ve también parte de lo que es, digamos, una actitud antidemocrática, ¿no? Porque ya tratar de
destituir a una concejala por participar y por movilizar, entre comillas, al pueblo en contra de que se realice una escuela en determinado lugar, termina siendo demasiado autoritario. Sí, creo que pasa o supera el concepto Sí. de autoritarismo, ¿no? Por ahí asusta la situación en donde uno, Sí. por pensar diferente, por accionar, por ejercer por ahí un derecho, ¿no? Que está en la Constitución, termina en este proceso, ¿no? Va a Sí. ser procesado en un juicio político. Sí. Así que, bueno, la verdad que es muy preocupante. Vamos a tratar de tener en algún momento contacto con hermanos de allá de la comunidad para ver cómo sigue esta situación. Así que, bueno, ahí estamos. Pasamos a las malas noticias. Y yo creo que ya estábamos, ¿no? En realidad de hace rato. Pero voy a pasar unas malas que... Más mala todavía. Más mala todavía, que bueno. afecta directamente a todos, ¿sí? Estamos hablando a nivel nacional, ¿sí? Pero bueno, acá en la provincia se ha repercutido de manera bastante pesada, si se puede decir. Estamos hablando de un nuevo aumento del combustible, ¿sí? El gobierno acordó subas escalonadas Sí. hasta marzo del 2023. Las productoras realizarán incrementos de precios mensuales en los surtidores hasta marzo del 2023. Qué lindo, ¿no? O sea, en realidad este anuncio oficial se dio a partir o como, no sé si decir una buena noticia, sino como una suerte de control de precios a partir de las políticas que se vienen desempeñando últimamente, pero termina siendo un tanto extraño este control de precios, tomando en cuenta que es un 12% en 4 meses y en meses en donde ya de por sí tenemos, siempre aumentan los precios, ¿no? Ya el fin de año, si hablamos también de viajes a medio y tanto para viajar dentro del país, que tenemos una temporada alta, los precios de los boletos aumentan, y si a eso le sumamos que va a haber un aumento de aproximadamente un 4% mensual dentro del combustible, también pensamos que va a aumentar prácticamente todo lo que tenga que ver con transporte, todo lo que tenga que ver con insumos, todo lo que tenga que ver con mercadería, todo lo que tenga que ver con la vida de la persona, ¿no? Afecta directamente, obviamente, como dice usted, Fernando, la verdad que el aumento de combustible, primero que hace especular directamente al sector de los comercios, Sí. porque especulan con el precio, y bueno, y no se ve también en la góndola algunos productos por especulación. Y después, obviamente, ya cuando se estabiliza todo esto, automáticamente el precio ya es bastante elevado. Pero yo creería que es más de un 12%, Fer, porque la verdad que el anuncio es un aumento del 4% en el mes de diciembre, del 4% en enero, 4% en febrero y por último en el mes de marzo 3,8%. Ahí tenemos un 15,8%, un 16%. 16%. Ujú. Así que bueno, ahí a preparar los bolsillos, aquellos que tienen un vehículo, una moto, un auto, aquellos que laburan con el transporte. Obviamente ya estamos avisados, ya ha sido un aviso oficial, ¿no? Un anuncio oficial. Sí. Así que a preparar el bolsillo. Claro, incluso según lo que dice el superministro de Economía, haber arribado a este programa para darle tranquilidad a la gente. Bueno, me parece un poco raro que se tranquilice de esta manera la gente. Ayuda a tranquilizar la economía argentina, ayuda al gobierno a fortalecer el sendero de la reducción de la inflación que pretendemos recorrer y ayuda a las empresas a darle certidumbre a toda su cadena de valor. Bueno, sin palabras diríamos, ¿no? En realidad, desde el principio desde que asumió Sergio Massa, digamos, al ministerio, es como que en muchos sectores se sintió que hacía falta justamente a alguien que
negocia, digamos, con los poderes de empresarios, corporaciones y demás, como para que no vuele todo por los aires, y en estas negociaciones también haya concesiones a determinados sectores. Yo creo que más que tranquilizar tiene que ver con estas concesiones que se vienen dando como para tener gobernabilidad más que otra cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo, así que bueno, ahí a esperar porque ya la verdad, yo estoy más tranquilo. No sé. Ah, mire, usted se tranquilizó Yo me entonces. tranquilicé con esto, ya me están avisando hasta marzo, por lo menos lo que va a ser. Ah, claro, al menos, claro. Quien avisa no traiciona, le dicen ahora. Claro, exactamente. Bueno, traemos una noticia buena. Estamos hablando de lo que va a ser un nuevo feriado XXL. Estamos hablando de este feriado que arranca, ¿sí? Con el día viernes, ¿sí? Los empleados públicos de Jujuy se preparan para su fin de semana largo, ¿sí? El viernes de este primer viernes de diciembre se celebra el Día del Empleado Público en Jujuy, y el lunes estaría pasándose lo que sería el feriado nacional del 8, el Día de la Virgen, ¿sí? En el marco de conmemoración del Día de los Empleados Públicos de la provincia, se prevé que este viernes 2 de diciembre haya asueto. De esta manera, los empleados de diversas dependencias del gobierno de Jujuy contarán nuevamente con un fin de semana XL. Bueno, entonces a prepararse para descansar, si es que Argentina, bueno, pasa de fase para ver el partido de octavos de final. Y nada, disfrutar un poquito del fin de semana. Pero este asueto en realidad a mí me sorprendió porque digamos que en los últimos días se decretó y nadie había dicho nada absolutamente del mismo, ¿no? Sí. Es conmemoración, como usted decía, del empleado público provincial, y que digamos a partir de este año y para todos los siguientes va a ser efectivo todos los primeros viernes de diciembre. Sí, así que ya tenemos un asueto para de acá en más. Yo supongo que tendrán que ver cómo sale, ¿no? Bien. Hacemos un primer paréntesis en este primer bloque de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Regresamos en un minuto.
Bueno, continuamos en Ñucanchi, Cancunapa, 37 minutos de las 10 de la mañana, arrancamos este segundo bloque con más noticias. Vamos a empezar con una noticia buena. Sí, estamos hablando de lo que mencionamos al comienzo del programa, de lo que va a ser el bono de fin de año. Mire. Hoy miércoles el gobierno de la provincia anunciará, obviamente, el cronograma de pagos del mes de diciembre, aguinaldo y el famoso bono que ya vienen especulando, algunos vienen tirando números, el año pasado fue de 8.000 pesos, Sí. así que bueno, ahora dicen que tendría que ser un poquito más, pero bueno, los rumores que dicen es que está entre 8 y 10, no hay más. Mire, según lo que dicen es que hasta último momento analizan, ¿no? Hacienda de Jujuy analiza cómo decir, en realidad analiza la cifra del bono que estará en consonancia con las posibilidades financieras de la provincia. Wow. O sea que, bueno, para pagar un bono la provincia tiene una posibilidad financiera, pero para... Ahí está haciendo el anuncio, parece en este mismo instante el gobernador, y nos han mostrado justamente, mientras nosotros estamos hablando, cómo está el anuncio oficial. Así que vamos a ver si producción nos dice, si nos confirma lo que nosotros estamos hablando ahora, digamos, acerca de esto, ¿no? Pero, entre otras cosas, hablábamos fuera de aire de que hay un monumento del cual se pagarán unos 12 millones, que bueno, se vienen haciendo escuelas, que está bien, lógico que uno no puede ir en contra de que se hagan escuelas, pero a lo largo, mientras se hacen obras públicas, también hay que tomar en cuenta el bolsillo de los empleados, ¿no? Haciendo referencia, ¿no? Y no quiero explayarme mucho sobre este famoso monumento de que hay de Arias, que se va a ser inaugurando en días. Justamente estamos hablando de 12 millones que podrían haber sido invertidos en la obra pública, en el mejoramiento urbano del casco céntrico, en iluminación en el barrio, muchas cosas, digamos, que hace falta y que son más urgentes. Pero justamente ahí producción está viendo el video. No, creo que escuchó mal ahí en la producción. Bueno, dicen que va a ser 50.000, no creo. En 3 partes. Ahí está. Bueno, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Bueno, la verdad que estamos ahí sorprendidos. Si bien se estaba estipulando que a principios de esta semana el gobierno de Jujuy anunciara la cifra final del bono de fin de año y su modalidad de pago, fuentes oficiales aseguraron a nuestro medio que será el día de hoy, justamente. Sí. Y en vivo estamos ahí, justamente, lo que es la noticia. Decíamos que iba a ser 8, 10, algunos tiraban más, pero bueno, sí. El bono está confirmado. Va a ser un bono de 50.000 pesos en 3 tramos. Entonces estamos hablando de diciembre, enero y febrero. Claro que serían alrededor, supongamos, de 15.000 pesos por mes, un poquito más de 15.000 pesos por mes si es que se hace de esa forma, o bueno, seguramente ahí está explicando el gobernador cuál será la modalidad en la que se lo esté pagando. Bueno, esperemos entonces a tener todas las confirmaciones y a... Hay olor a campaña, ¿no? Usted me dice eso. Bueno, Morales, presidente. Pero bueno, ahí está con este anuncio oficial, obviamente de lo que todos los empleados públicos estaban esperando. Obviamente también está sumado el cronograma de pago del mes de diciembre, lo que va a ser el aguinaldo, aquellos que lo reciben, se lo merecen, y aquellos que no lo recibimos y también lo merecemos. Estamos ahí. Así que bueno, un anuncio, recordemos, Fernando, ¿cuánto es el monto del bono? 50.000 pesos a pagarse en 3 etapas o en 3 tramos o en 3 meses si usted quiere. Bien, ya pasamos a otra noticia. Estamos hablando justamente de lo que va a ser la nueva audiencia en el juicio que se sigue a un militar abusador, estamos hablando acá en la provincia de Jujuy.
Hoy, miércoles, a partir de las 16 horas, se realizará una nueva audiencia del juicio de instancia privado contra el sargento ayudante Jesús Ayarde por el abuso cometido contra una soldada. Sí, una noticia que justamente causó, ¿no?, en su momento muchísima preocupación a partir de un alto mando militar que abusaba de una soldado o soldada que luego justamente de haber tenido varias situaciones muy tristes y violentas contra su propio ser, estuvo haciendo la denuncia, ¿no? Y ahora llega a juicio. Lo que sí por ahí nos sorprende que justamente sea el día y horario, ¿no?, elegido pero esperemos que justamente haya justicia. El sargento ayudante Jesús Ayarde fue quien habría, bueno, ponemos en potencial porque todavía está el juicio, pero hay muchas pruebas concretas que lo vinculan justamente al sargento ayudante Jesús Ayarde. Un abuso cometido contra una soldada. En primera jornada o la primera jornada del proceso judicial, la víctima denunció otro ataque sexual del militar que ocurrió en una oficina del predio del grupo de artillería número 5. Será a partir de las 11 horas en el 8º piso de tribunales, en la sala 1 del tribunal, en lo criminal número 1. Ayarde está imputado del delito de abuso sexual con penetración y llegó al juicio privado teniendo justamente la privación de su libertad. El hecho por el que se lo comenzó a juzgar este lunes ocurrió en agosto de 2019. Bien, así que ahí tenemos esta noticia que la verdad ahí, ¿no? Como usted dice, no está comprobado, pero todavía está esta acción, ¿no?, con penetración, abuso sexual y bueno, y todo lo que habló esta soldado, ¿no? Así que bueno, ahí eso para repasar. Vamos a pasar a otra noticia, Fer. Sí. Estamos hablando de lo que es también una noticia que ha impactado de buena manera en la provincia. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Jujuy con la carrera de abogacía. ¿Sí? Avanzan los trámites para oficializar la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Jujuy, que se dictará, ¿sí?, si todo sale bien administrativamente, en el 2023. Así es, bueno, queda muy poquito justamente como para que comience un nuevo año y es algo que se venía de alguna forma haciendo eco desde hace muchísimo tiempo porque son, por un lado, muchos estudiantes que tienen que emigrar a otras provincias como para estudiar abogacía y por el otro está esta posibilidad de hacerlo en instituciones de gestión privada, ¿no?, que también es un costo bastante elevado. Una inversión y grande. En este caso, bueno, está la posibilidad de que desde la Universidad Nacional de Jujuy se pueda acceder gratuitamente a la carrera, ¿no?, y que puede implicar justamente por un lado, digamos que muchos de los estudiantes que ya emigren para la parte pública y por el otro esto, ¿no?, de tener en Jujuy la posibilidad de estudiarle. Seguramente también de toda la provincia van a viajar para poder estudiar esta carrera que es tiene muchísima demanda, ¿no? Sí. Y es muy esperada en la provincia. Sí. Estamos hablando que el anuncio se realizó en los primeros meses de este año y se presentaron los papeles a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria para lograr la validación de la carrera, lo que permitiría empezar con el dictado. Así que ahí estamos, como la UNJU dijo, ¿no? Se dictará la carrera de abogacía. Por el momento no se confirmó dónde se la dictará, dónde se realizarán las clases de la carrera, pero se barajan que puede ser que sea en la Facultad de Ciencias Agrarias o en la localidad de Palpalá. Así que bueno, ahí todavía están viendo el tema de lo que va a ser la institución, a la infraestructura que va a llevar esta gran responsabilidad, ¿no? Así es, bueno, entonces puede tener, digamos,
digamos, diseño curricular, nuevas correcciones, y en caso de que esto suceda, la universidad lo subsanará y esperará una nueva respuesta, como usted decía, para el mes de mayo de 2023. Cruzamos los dedos para que salga ahora, indicó ahí el rector. Y bueno, nosotros, si bien no sé si podemos decir que cruzamos los dedos, y esperamos que puedan tener justamente esta nueva oportunidad los estudiantes de acá de Jujuy. Bien, vamos a pasar a una noticia que está relacionada a nuestros pueblos y naciones indígenas. Estamos hablando de la Confederación Mapuche de Neuquén, que ha lanzado un comunicado urgente. Sí, comunicamos a la opinión pública nacional e internacional que desde las horas 6 de la mañana, sí, estamos hablando del día de lunes, sí, han procedido a bloquear los siguientes puntos de la zona de Vaca Muerta: ingreso al Fortín de Piedras, ingreso a la Loma de Lata, ingreso a Tratayén, el ingreso a Puesto Hernández. La acción de bloquear las actividades de Vaca Muerta tienen un carácter de denuncia y de aviso. Sí, acción de denuncia porque tanto nación como provincia no quieren avanzar en el relevamiento territorial. Este relevamiento que se viene pidiendo, además de la prórroga, ¿no?, de la ley 26.160 desde hace ya tantos años, y para que esté justamente el relevamiento del territorio. Bueno, ahora digamos que no, lo que dicen o denuncian las comunidades es que no quieren avanzar en este relevamiento. No permiten ver el avance del mapeo de nuestras tierras porque han provocado recortes territoriales que son imposibles de aceptar. A pesar de que somos parte del equipo técnico, dicen acá las comunidades, nos cierran las puertas a observar el contenido de las carpetas. Lo que es aún más grave, pretenden solo relevar lo acontecido hasta el 2006, como si fuéramos nosotros los responsables que se hayan atrasado 15 años en aplicar la ley de relevamiento. Bien, y lo que están exigiendo justamente estos hermanos, que se firme de una manera urgente el decreto que designa al presidente del INAE, ya que falta una designación oficial y retrasa el relevamiento territorial, como vos decías, y afecta los derechos de los pueblos originarios. Exigimos también el cierre y la entrega de las carpetas comenzadas hace más de un año, y que para continuar con ese relevamiento en nuestra zona, sumando al relevamiento del LOF Campo Maripé y el LOF Huincaleo, ¿sí? Por otra parte también que se deje de imponer el criterio inconstitucional y arbitrario que limita la posesión mapuche al año 2016. Sí, y entre estas exigencias está algo tan básico, ¿no?, como el acceso a un derecho humano que es la provisión de agua potable para todas las comunidades. Bien, bien. Ahí teníamos el otro también, ¿no?, que se restrinjan las personerías jurídicas de las comunidades a las que hace años, y pese a cumplir todos los requisitos fijados, se les niega injustificadamente el registro, aún con el fallo favorable de la Corte Suprema del año 2013. Bien, vamos a estar entonces siguiendo los avances de toda esta situación y esperando que llegue a buen puerto, como quien diría. Bien, continuamos con las noticias. Vamos a hablar justamente relacionada también al contexto de lucha. Estamos hablando de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, acá en la provincia de Jujuy. Convocan a la sociedad y en su conjunto a la audiencia pública en la causa presentada por las comunidades en contra, la entrega y licitación de 11.000 hectáreas en sus territorios. La convocatoria es para el día de mañana, 1 de diciembre, en la calle Senador Pérez, al 319. Así es. Bueno, esperamos entonces que esto también vamos a estar siguiendo esta causa. Convocamos, según lo que dicen las comunidades, como usted mismo estaba contándonos, comunidades de Salinas Grandes, una audiencia al amparo presentado por estas comunidades, tomando en cuenta de que justamente en estos tiempos se ha abierto esta licitación, 11.000 hectáreas, y ya de por sí, digamos, estamos teniendo una crisis climática, ambiental, falta de agua, sequía, y abrir esta licitación va a triplicar cuanto menos toda esta
todas estas necesidades, todas estas problemáticas, sin que se haya resuelto lo que se está sufriendo hasta hoy en día. Así es. Así que bueno, a esperar esta audiencia pública. Vamos a ver si podemos mandar a algunos hermanos para hacer la cobertura de lo que va a ser esta audiencia mañana, 1 de diciembre, acá en la provincia de Jujuy. Vamos a pasar a un contexto nacional. Sí, estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos días. Estamos hablando de la situación política frente a las elecciones que se vienen desarrollando en diferentes provincias, y estamos hablando también en el contexto nacional. Estamos hablando de las presidenciales 2023 y la cuestión que hay a nivel del presidente, Cristina Fernández de Kirchner, la oposición, los macristas, los diferentes sectores que están apostando a las elecciones del próximo año. Con respecto a eso, estamos hablando de lo que ha pasado en la reunión que tuvieron, o la recepción que hizo Cristina a Pérsico, y se abre un pacto inédito entre el kirchnerismo y los movimientos sociales. Estamos hablando de los movimientos sociales más alejados al presidente, ¿sí? Profundizan un acuerdo pragmático con el kirchnerismo, los llamados a Máximo y las dudas por la auditoría de la AFIP sobre los planes sociales. Recordemos esta auditoría donde los medios de la oposición han viralizado en redes sociales, en los diferentes portales informativos que son afines a este grupo Clarín, las diferentes mentiras que hay, cómo se ha expuesto, ¿no?, al plan nacional, al potenciar trabajo con diferentes mentiras. A razón de esto, bueno, Pérsico, el líder del movimiento Evita, fue recibido el pasado martes por Cristina Kirchner. Así es. Para el peronismo, un encuentro de lo más inesperado, según lo que dice la fuente. La vicepresidenta siempre deslizó que la agrupación de Pérsico la traicionó después del 2015. Estuvieron en listas rivales del 2017 y en el último invierno ella fue muy dura con el líder piquetero cuando lanzó bombazos a la política de planes sociales. Si Evita los viera, decía, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Fue la frase que inmortalizó en una de sus apariciones. Pero bueno, también a veces es necesario calmar las aguas. La necesidad de mantener unido al peronismo de cara al 2023 es imperiosa, y hoy lleva a esta sorpresiva tregua entre el kirchnerismo y los movimientos sociales. En la reunión del Senado, Cristina y Pérsico buscaron terminar con el fuego amigo. Coincidieron en trabajar juntos para la elección del año próximo y hablaron del problema de la inseguridad en el conurbano. Saben que el PJ tiene una deuda en esa materia, sobre todo en el conurbano. A Pérsico lo acompañaron otras figuras del movimiento de Evita, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, el diputado Leonardo Grosso y Alejandro Peluca Gramajo, un referente que trabaja con el líder piquetero en el Ministerio de Desarrollo Social. Bien, así que ya se van enfilando las cuestiones para las elecciones presidenciales. Han dejado de lado algunas diferencias. Bueno, ahí la verdad que bastante falso, ¿no? Todo. Y bueno, y esto, los movimientos sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, en el 2019, se integraron al Frente de Todos, encolumnados detrás de la figura del actual presidente Fernández, pero hoy quienes renegociaron su lugar en el armado oficialista junto con el de Evita actuarán en el tandem Somos Varios de Pie y la corriente clasista combativa. Así que bueno, ahí las orgas sociales enfilándose también para lo que va a ser las próximas elecciones, que ya están en camino, digamos, pero bueno, se están enfilando ahí los colores y las banderas políticas, ¿no? Así es. Por un lado, uno se preguntaría o diría que en realidad todavía faltan para las elecciones y hay bastantes necesidades que ir satisfaciendo como mínimo hasta eso, ¿no? Pero también debemos ver que ya hay una cierta incertidumbre. Está el hecho de que en el día de hoy comienzan a salir las distintas figuras que van a estar presentándose, y que de ahí tenemos que también nosotros como ciudadanos pensar con nuestro voto qué es lo que vamos a hacer para poder elegir la mejor opción que tengamos a mano, ¿no?
Y bueno, y tras todas las tratativas que han hecho los sectores sociales de tener una reunión con Victoria Tolosa, ¿sí? Tolosa Paz. Tolosa Paz, ha sido medio imposible, digamos, no han podido avanzar. Sí. Es más, hasta hoy todavía no hay algo concreto de un bono de fin de año. Algunos dicen que Tolosa no va a dar un bono de fin de año, pero bueno, sabemos que en un contexto de preelecciones y en un contexto de fin de año, la verdad que no lo veo muy que no se daría el bono, ¿no? Digamos. Claro. Así que bueno, pero bueno, ahí encolumnan los sectores sociales con Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a pasar una noticia, la última, ahí ya estamos en los últimos minutitos, estamos hablando de un contexto internacional, estamos hablando de Brasil. Brasil, Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y esto preocupa, ¿no? Dice que Bolsonaro se militariza cada vez más para obstruir la transición al nuevo gobierno. Sí, muchas idas y vueltas, ¿no? Porque sí, en un momento se había llamado al silencio, había de alguna forma también denunciado fraude, después como que bajó las aguas y le pidió a toda la gente que bloqueaba justamente, que eran los grandes empresarios sí, brasileros que bloqueaban las rutas, que de alguna forma se calmen y de alguna forma también se estaba reconociendo, ¿no? Su derrota, y ahora nuevamente sale a la palestra militarizándose y digamos resistiendo a su manera esto que en realidad son los resultados de una elección. Así es, y justamente con lo que fue, ¿no? En el 2021, ¿sí? Quiere repetir lo que hizo Trump en el 2021, que no reconoció la victoria de Joe Biden, ¿sí? Sí. Y insistir obviamente que hubo un fraude en el hermano país de Brasil, así que a tener mucho ojo porque sabemos lo que ha pasado en el hermano país de Bolivia, lo que ha sido la presidenta sí, que ha quemado símbolos ancestrales, han habido desaparecidos, muertos, heridos. Y bueno, la verdad que es problemático esta situación, sí, pero el presidente Jair Bolsonaro dejó en claro que este martes, ayer, ¿sí?, que se resiste a aceptar el triunfo sí, de Lula da Silva a través de una demanda en la que su partido pide invalidar parcialmente el resultado de las elecciones. La demanda fue presentada por el Partido Liberal, ¿sí?, que apoyó a la candidatura de la reelección del líder de ultraderecha y pone en duda al 61% de las urnas electrónicas utilizadas en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 30 de octubre. Mire, más de la mitad justamente de las urnas electrónicas, que en realidad yo me pregunto, ¿no?, si Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil. Digamos que el oficialismo es el que ha manejado la manera en que se realizan las elecciones, el que ha instaurado este voto de, digamos, urnas electrónicas, pero sin embargo denuncian un fraude de un sistema que son los que ellos manejaban. Qué loco, ¿no? Sí, es muy raro. O sea, yo manejo la estructura, todo lo que voy a decir, la parte electrónica de estos programas que hacen las elecciones electrónicas y después yo mismo me hice trampa. Sí, es raro la verdad. Claro, bueno, ahí con la última noticia de Ñucanchi Cancunapa estamos a 11 minutos, un minuto de las 11 de la mañana. Terminamos el informativo diario del día miércoles 30 de noviembre, último día de este mes. Linda temperatura, no hay señales de nubes todavía, así que parece que vamos a pasar una linda tarde. ¿Se equivocó el pronóstico? ¿O Ojalá. será que de golpe se llenan se llena el cielo de nubes y se larga la lluvia? Bueno, así que bueno, a compartir una linda tarde ahí acompañando a aquellos que son futboleros a la selección y nada, y después aquellos que están esperando la lluvia, la verdad que ojalá llegue. Nos vemos la próxima en la parte de musicalización, señor Gustavo Ballesteros, conducción Fernando González, Alejandro Mendoza, quien les habla. Nos vemos la próxima, Fer. Nos vemos en la próxima, Tincuna Cama.